Buenos días, buenas tardes. Soy Nilda Palacios, coordinadora de proyectos de Fundación Santillana en Argentina, y junto con el equipo de trabajo de la escuela que viene, les damos la bienvenida a este nuevo encuentro. Les agradecemos que nos acompañen, como en todas las oportunidades anteriores, y antes que nada, queríamos destacar que este no es un cierre, no es el fin de un proyecto, sino por el contrario es un alto en el camino. Nos detenemos para analizar lo que hemos co-construido en todos estos meses y con muchas voces muy diversas. El objetivo es pensar, detenernos, pensar y seguir avanzando. Es, podemos decir, el cierre de una primera temporada. Por lo tanto, una presentación de los aprendizajes que nos está dejando esta reflexión de la escuela que viene y que se han construido en todo este camino. Nuestro objetivo durante estos 4 meses fue identificar los desafíos de la coyuntura, reflexionar sobre ellos, pero también proponer, buscar, elaborar orientaciones para la acción en una realidad nueva, que intente recuperar todos esos aprendizajes, que todo este tiempo y toda esta experiencia nos deje algo que podamos aprovechar y utilizar. Y así empezamos este recorrido, acompañados por Alejandra Cardini, directora del programa de educación de CIPEC, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento en Argentina. Hola, Alejandra. Hola, ¿qué tal, Nilda? Un gusto saludarlos. Con Alfredo Hernando, creador del proyecto Escuela 21. Hola, Alfredo. Hola, Nilda, ¿qué tal? Un placer estar aquí otra vez. Y Carlos Magro, presidente de la Asociación Educación Abierta. Hola, Nilda, buenas tardes. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y un saludo a Alejandra y a Alfredo que me han acompañado en estos meses. Hola a todos, gracias por estar, por acompañarnos. Ellos fueron los co-líderes del proyecto, quienes nos acompañaron, nos guiaron, reflexionaron en todo este periodo. Si les parece, con cada uno de ustedes podemos empezar a compartir estas reflexiones sobre el recorrido y sobre lo que nos fue pasando, cómo fuimos co-construyendo esto, que realmente fue una experiencia inédita para todos, desde cómo pensar los encuentros virtuales, cómo conversar con ellos, cómo reunirnos en otros espacios y bueno, y cómo escribir esos 3 grandes momentos que hemos estado trabajando. Alfredo, no sé si querés contarnos esta idea tuya de conversación coral que nos acompañó. Bueno, sí, la verdad es que nosotros estamos aquí, pero lo cierto es que no estamos solos. Yo creo que, al igual que en la época de confinamiento, parece que las librerías han sido los grandes sostenes que han salido en todas las llamadas, en todas las videoconferencias, y que hemos llegado al punto de poder observar por los libros que leíamos las personas que teníamos delante. Pues yo creo que lo que nosotros estamos aquí haciendo ahora mismo realmente es solo ser el micrófono, el altavoz, los catalizadores, el equipo de catalizadores de las 107 voces que hemos conseguido con mucho orgullo, con mucho placer y con mucha satisfacción congregar para reflexionar juntos hacia la acción, ¿no? Entonces hemos tenido, yo creo que docentes, estudiantes que nos han sorprendido, directores, personas de la administración, personas del entorno privado, todos también padres y madres, que hemos estado juntos reflexionando sobre la escuela que viene, porque lo que teníamos claro es que la escuela que viene ni es una, ni es la nuestra solo, sino que es la de todos. Y es ese gran derecho, ese gran servicio que hemos venido aquí a reflexionar y no a proteger, sino a impulsar para que tenga que tomar la forma que sea necesaria, pero que la hagamos ya desde el presente. Y como no lo hacíamos solo, pues hemos decidido hacer este trabajo coral, porque igual que siempre estamos en el mosaico de la pantalla, pues hemos hecho un mosaico de 107 nombres, ¿no? Así que yo la verdad que desde aquí vamos a despertar hoy las dudas sobre todo nuestro trabajo. Están todos en la web de la escuela que viene. Un agradecimiento de corazón a todos por haber siempre atendido nuestra llamada, atendido nuestros correos, participar en todas las propuestas que les hemos hecho. Hemos estado en focus group, hemos estado en estos encuentros virtuales, les hemos animado a escribir, a dialogar, a compartir y siempre lo han hecho de todo el continente iberoamericano con
muy buen hacer. Así que muy agradecido con todos y sigamos compartiendo esta inteligencia coral, ¿no? Hasta este momento también. Gracias, Alfredo. En esto que decías también de cómo nos hemos visto con las bibliotecas detrás y cómo eso también nos da una idea de con quién estamos hablando, también en algunas redes sociales aparecieron especialistas en ver qué es lo que tiene cada uno en su biblioteca, ¿no? Cuánto dice de uno esa biblioteca. Es súper interesante también. Bueno, Carlos, Alejandra, me gustaría primero que nos cuentes un poco de qué pasó con esto de trabajar desde distintos lugares, desde Latinoamérica, ¿no? Nosotros desde este lado del océano y muchos desde el otro lado. ¿Nos contás un poquito cómo ves esa perspectiva? Claro, claro que sí. Hay dos cuestiones que nos acompañaron de manera transversal en todo este diálogo y esta reflexión coral, y una fue una perspectiva que abonara también a presentar qué estaba pasando en América Latina, cómo nuestra región, que es la más desigual del mundo, estaba lidiando con esto y poder poner en diálogo esto con lo que pasa en otras regiones. Y ahí salió algo muy interesante, o sea, todos acordamos y estamos viendo cada vez con más fuerza cómo la pandemia está profundizando las desigualdades, y en ese sentido poder poner la perspectiva de la región más desigual y de cómo esto se va conformando en los distintos territorios, me parece que fue un aporte a todo el proceso. Y la segunda cuestión transversal que creo que también acompañó todo este proceso de reflexión fue una mirada también sobre la política, sobre la acción colectiva. Y ayer Alejandro Morduchovic decía la diferencia entre cómo las primeras reacciones a la pandemia se podrían categorizar de respuestas, y en ese sentido la idea de respuesta como algo más atomizado que responde a la coyuntura, y cómo tendríamos que ir pasando, y me parece que gran parte de este ciclo giró en torno a pensar cómo ir pasando de la respuesta a la política, y con la política me refiero a la definición de un problema social y sobre todo a todo aquel camino que hay que planificar y recorrer para poder resolver ese problema, ¿no? Y me parece que este ciclo nos agarró en ese momento de pasaje de respuestas inmediatas a lo que nos tocó a todos de manera muy imprevista, hacia una respuesta más colectiva y reflexionada para pensar cuáles son los pasos y las acciones para llegar no solo a la escuela que se viene, sino a la escuela que queremos. Sí, qué aprendizaje interesante este de ver, por un lado, las diferencias, ¿no? De también escuchar, a pesar de esas diferencias, que hay puntos en común, como el tema de la brecha, una brecha digital, una brecha de acceso, bueno, eso lo escuchamos desde distintos lugares. O sea, es algo que desde Latinoamérica estamos permanentemente reflexionando, pero también encontramos en otros lugares esas mismas ideas. Y utilizamos una metodología particular. Y ahora, Carlos, si nos querés contar un poquito cómo fue el reto de esa metodología a construir. Sí, Nilda, bueno, utilizamos una metodología que trataba de responder a los dos retos que acaba de plantear Alfredo y Alejandra. Por un lado, nos interesaba muchísimo la voz colectiva, lo común. Al fin y al cabo, las escuelas es lo que decidamos que deben ser, los que las habitamos. Y nos interesaba muchísimo también estas líneas que señalaba Alejandra. Efectivamente, Latinoamérica es la región más desigual del mundo. España, dentro de Europa, es uno de los países con mayor desigualdad social y mayor segregación escolar. En ese sentido, los problemas que nos afectan son muy parecidos. Entonces, pensamos en una metodología que nos permitiera, de alguna manera, hacer lo que nos estaba faltando, que es escucharnos más, hablar entre nosotros, podernos atender, podernos cuidar y hacerlo de una voz lo más plural y colectiva posible. Y eso fue un poco las ideas que guiaron el pequeño diseño metodológico que hicimos,
Cómo hemos trabajado, pues ha sido de la siguiente manera. Todo lo hemos organizado los 3 meses de trabajo, los temas que hemos abordado y cómo lo hemos hecho, lo hemos agrupado en lo que hemos llamado ciclos. Ciclos que nos permitían, con esta idea de lo circular, no solo dedicar un día, una tarde a hablar sobre un tema, sino poder profundizar sobre ese tema, poder profundizar sobre lo que se dijese en ese momento primero concreto. Entonces hemos identificado tres ciclos que abordan los 3 grandes temas que hemos tratado en estos primeros meses, que han sido el tema del sentido de la escuela, cuál es el sentido de la escuela hoy, que es un sentido que siempre tenemos que cuestionarnos y repensar. Hemos abordado el tema de la evaluación, de los aprendizajes, porque veíamos que era un tema de interés y de importancia para todos, y hemos abordado el tema de lo digital, porque era un tema que estaba también de las brechas tecnológicas, de lo digital y del rol de la tecnología en la escuela, porque era un tema que teníamos encima de la mesa todos los que estábamos confinados. Esos han sido los 3 grandes ciclos y lo hemos hecho como por pasos. Lo primero que hacíamos en cada uno de los ciclos es atender, escuchar, revisar esas preocupaciones, esas necesidades, eso que se estaba hablando y escribiendo en las redes. Es decir, si algo ha generado la COVID-19 en el entorno educativo es mucha reflexión, mucha discusión, se han puesto sobre la mesa muchísimas necesidades y preocupaciones y se han escrito muchas cosas, se han dicho muchas cosas. Queríamos partir de todo eso y cada ciclo pues, ha empezado con una primera parte que hemos llamado de curaduría, de investigación para rastrear lo que se estaba diciendo sobre cada uno de esos 3 temas. Esa investigación la concretábamos en una mesa virtual. Ha habido una mesa virtual por cada uno de los temas en los que hemos invitado a voces de toda Iberoamérica precisamente a profundizar un poquito en cada uno de los 3 temas. Lo que salió de esas mesas lo llevamos a un grupo de trabajo, un focus group, en el que de nuevo volvimos a invitar más personas en una sesión más larga, de más trabajo, cerrada, esta vez no fue emitida en directo, y que nos permitía, con un poco más de calma, con un poco más de tiempo, partiendo de lo que ya habíamos dicho en la mesa virtual, dedicar un poco más de tiempo con distintas voces, incluida, por supuesto, la de los estudiantes, a profundizar en las temáticas. Todo esto ha dado como resultado un documento que ya está disponible en la web, en la que ahora vamos a ir viéndolo, pero en la que hemos intentado recoger aprendizajes que son de todos, como decía Alfredo y Alejandra, y nos hemos atrevido a hacer unas pequeñas propuestas en formato de manifiesto que luego también revisaremos. Y todo esto pues también lo hemos acompañado con formatos visuales, audiovisuales, con visual thinking, con mucho texto, con mucha escritura. Como decía Alfredo, una de las cosas que nos ha sorprendido es la generosidad de la comunidad educativa, porque pedíamos contribuciones y las contribuciones han llegado de muchas maneras y de manera muy, muy generosa. Esa ha sido la metodología que hemos hecho, tratando precisamente de aunar voces, escucharnos a todos, cuidarnos entre todos y tratar precisamente de abordar los temas que nos preocupan desde una mirada lo más colectiva y plural posible. Sí, Carlos, por ahí este tema de los momentos en los que organizamos todo este proyecto nos permitió realmente aprender muchas cosas, pero aprender mucho con otros. Y yo quiero destacar algo que vos mencionaste recién, que es el tema de la generosidad, que en este contexto de pandemia fue algo que, como desde el trabajo también pudimos ver, que la gente inmediatamente respondía, sí, quiero participar, me interesa, arreglo mi tiempo, quiero aportar lo que estoy haciendo, lo que me pasa, y más, en las redes mucha gente que decía, pero queremos escuchar la voz de los alumnos, la voz de los directores, y tratamos en todo momento de responder también a este feedback que íbamos recibiendo. Fue muy importante escucharlos, fue muy importante tener a todos los que nos acompañaron en los encuentros presenciales. Creo que eso nos retroalimentó, por un lado, por el proceso, pero también nos fortaleció para seguir adelante y para querer seguir construyendo esto entre todos. Como decías, por ahí tuvimos muchas voces, muchos testimonios que fuimos recogiendo en la página web a la que invitamos a visitar, que es laescuelaqueviene.org.
que actuó como un diario de viaje, como una bitácora de todo este recorrido que hicimos, pero con la participación muy abierta y muy completa de personas de distintos lugares de Iberoamérica. Y ahora, un poco para empezar a recuperar todo esto, nos gustaría empezar por compartir lo que nos aportó un director de escuela, alguien que participó de los Focus Group, que es Ramiro Aranda, un director de una escuela de misiones de Argentina, que participó de uno de los Focus Group y que trabajó con nosotros cuando nos preguntamos qué nos deja la pandemia. Si les parece, vemos el video de Ramiro. Hola, soy el profesor Ramiro, director de la Escuela Secundaria de Innovación de Misiones en Argentina, y pensando qué nos deja esta pandemia en cuanto a educación digital, me parece que nos deja muchos aprendizajes. Se dice que las crisis son momentos de profundos cambios, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Por un lado, encontramos el desafío de los estados para poder incorporar en sus agendas de políticas públicas acciones que garanticen el acceso a dispositivos y el acceso a la Internet. Por otro lado, no debemos de perder el punto de vista de las oportunidades que han surgido, de las respuestas de la comunidad educativa en el marco de llegar a cada familia, de llegar a cada estudiante. Tal vez los cambios que veníamos pensando y que se venían y que se darían de manera gradual en cuanto a las relaciones y lo digital y cómo íbamos a trabajar en nuestras clases se tuvieron que dar de manera más abrupta, ¿sí? Un cambio muy radical. Pero hoy en día la escuela me parece que nos obliga y nos da la responsabilidad de empezar a debatir sobre nuevas formas de construir con nuestros estudiantes, de pensar la relación con la familia, la sociedad, la escuela, porque al fin y al cabo la escuela nunca dejó de ser esa institución que incluye, donde se diluyen las desigualdades sociales y que será, me parece, el gran reparador y constructor de la nueva normalidad. Bien, como dice Ramiro, Ramiro participó del focus group de la parte de la escuela que viene, la escuela que nos deja la pandemia, la escuela digital. Este encuentro que fue moderado por Alejandra Cardini. Alejandra, por ahí sería bueno que compartamos en este momento algunas preguntas que trabajamos ahí. ¿Qué habilidades nos revelaron como necesarias para enseñar y para aprender en este contexto? En definitiva, nos estamos preguntando qué aprendimos de la escuela en este contexto, en un momento en que en Europa están cerrando el año lectivo y nosotros estamos tomando nuestro receso escolar de invierno. Y bueno, ¿qué otros aprendizajes sobre la escuela digital podemos presentar? Dale. Bueno, me gustó mucho lo que comentaba Ramiro. Ramiro muestra lo abrupto, lo radical, lo profundo que fue la transformación que implicó la pandemia, cómo esto puso en jaque nuestra cotidianidad, nuestros hábitos, pero también cómo nos permitió abrir nuevas preguntas, ¿no? Y por ahí, volviendo a lo repentino y lo universal, no olvidar que a mediados de abril había 190 países que tenían cerradas sus escuelas de manera no planificada y casi sin aviso, ¿no? Esto hizo que lo digital se impusiera en el centro de la escena como nunca nadie había imaginado, en el sentido de que claramente la necesidad de educar remotamente y a distancia ubicaba a lo digital en un lugar muy privilegiado para pensar la escuela y la enseñanza y el aprendizaje. Y ahí me gustaría compartir 3 aprendizajes que surgieron de los ciclos y de estos distintos niveles, ¿no? para pensar los problemas o los riesgos y las oportunidades de lo digital. Lo primero que apareció con mucha fuerza y creo que fue algo que registramos de distintos espacios de la comunidad educativa
es que la desigualdad digital va mucho más allá de la conectividad de los dispositivos. Si la primera reacción fue decir, qué desigualdad tenemos en relación a la posibilidad de acceder a Internet y a buen Internet y también a dispositivos que nos permitan aprender, había otro tema que empezó a surgir rápidamente como un tema a tener en cuenta, que es las habilidades, o como lo llamaba Mariano Fernández Enguita, la oportunidad que tiene cada actor del sistema educativo para poder aprovechar lo digital, y cómo en este nuevo contexto de pandemia además apareció la variable del hogar, qué pasa en el hogar y cómo eso habilita o no a poder aprender. Así que esa fue el primer aprendizaje, la idea de que se profundizaron desigualdades que ya conocíamos, pero también se abrieron nuevas desigualdades sobre las que tenemos que empezar a actuar y a pensar. El segundo gran aprendizaje, y esto lo trajo con mucha fuerza muchos directores y también gente que había trabajado en política, es que hay que poner adelante de la tecnología los propósitos y los objetivos que tenemos. O sea, tenemos que salir de esa idea que a veces el mercado sostiene de que alguna herramienta en sí misma es una solución. Las herramientas no son soluciones en sí mismas, son opciones para abordar problemas, para abordar propósitos, para abordar sueños en el terreno de la educación. Y en ese sentido es clave saber cuáles son esos propósitos para después elegir cuál es la herramienta más apropiada. Y ahí aparecieron distintos temas a tener en cuenta, cómo lo digital puede ayudar a acompañar las trayectorias de miles y miles de chicos y chicas que sabemos que no van a poder regresar con facilidad a la escuela, sobre todo en la escuela secundaria. También herramientas que pueden ser para algo más específico relacionado al aprendizaje de una disciplina, matemáticas, ciencias, lengua, y ahí se necesitan de otros objetivos, o también incluso para temas más de gestión, ¿no? Así que el segundo gran aprendizaje, primero el propósito y después la herramienta. Y el tercer gran aprendizaje, que también surgió mucho a lo largo del ciclo y del focus group, fue la idea de que hay que reconocer los diferentes contextos y las diferentes, se llamaron en un momento escuelas digitales. Y esto quiere decir que la tecnología no ofrece soluciones mágicas ni universales, sino que hay que pensar en relación a cada contexto, y ahí me refiero tanto a la escuela, tanto al lugar en el mundo donde está esa escuela, y sobre todo a los estudiantes, a los docentes y a los equipos de las escuelas, para conocer cuáles son las necesidades particulares de cada uno de esos contextos y así poder de nuevo pensar lo digital. Y ahí surgieron con fuerza dos temas. El primero, el potencial que tiene lo digital para multiplicar, para acercar soluciones y multiplicarlas, para escalar, y eso se ve mucho también en los países que compartimos el idioma, qué tan sencillo es hoy compartir contenidos digitales, por ejemplo, los que hablamos español, que somos los que estamos en este ciclo. Y después el segundo tema, también cómo lo digital tiene esa posibilidad de adaptarse a esas necesidades más particulares de algunos alumnos en relación a sus procesos de aprendizaje, también instancias de acompañamiento y de colaboración entre docentes. Así que eso me parece que resumen tres de los grandes aprendizajes del ciclo de la escuela digital. Sí, un poco como al principio decíamos, la idea de esto es una idea de conversación, así que por supuesto que esperamos que Carlos, que Alfredo interrumpan, que nos ayuden también a seguir esta reflexión, porque en todos los encuentros, y esto es importante, estuvimos participando todo el equipo, o sea, fue realmente una construcción demandante, pero también gratificante y también muy participativa, así que todo lo que quieran aportar sobre esta reflexión de Ramiro, de Alejandra, sí. Carlos. Sí, yo me animo, porque una de las cosas que son evidentes para todos, pero que ha sido desde luego muy evidente cuando hemos estado conversando en estos grupos, ¿no? Que esta división que hicimos de ciclos es una división ficticia que la hacemos para poder trabajar y abordar las problemáticas de una manera más fácil. Pero en realidad nos dimos cuenta, como todo el mundo que trabaja en las escuelas sabe,
que hablar de lo digital y de lo tecnológico es hablar de desigualdades sociales, y hablar de desigualdades sociales tiene que ver con fracaso escolar y, por tanto, con evaluación y con currículum, y que todo esto tiene que ver con el sentido de la escuela. Y uno de los aprendizajes, luego cuando podáis ver el documento que hemos elaborado así entre muchos, veréis que uno de los aprendizajes los hemos recogido por ciclos, pero en realidad se mezclan mucho. Y uno de los aprendizajes claves que salieron del ciclo de la escuela, del sentido de la escuela, tenía muchísimo que ver con con varias de las cosas que estaba diciendo ahora Alejandra. Decía un texto muy bonito que nos hizo Inés Dussel, que participó en uno de los encuentros virtuales. La computadora no es una escuela. Y la computadora no es una escuela, es evidentemente uno de los aprendizajes que hemos tenido. Pero también hemos tenido, porque, y vinculado a eso está todo lo que estaba diciendo Alejandra de las desigualdades de acceso, de las desigualdades de conectividad, pero también todas esas desigualdades sociales y de capital cultural que atraviesan lo educativo y que no se resuelven solo con más conectividad o con más dispositivos. Pero la computadora no es una escuela y creo que todos estamos de acuerdo y lo defenderemos, pero gracias precisamente al tipo de tecnologías que tenemos ahora, de alguna manera hemos podido sostener muchísimo mejor una especie de continuidad de lo escolar que lo que hubiéramos podido hacer a nivel global simplemente hace 20 o 30 años. Es decir, que la computadora no es una escuela, pero las tecnologías que tenemos sí nos están facilitando de alguna manera, tienen muchísimas problemáticas, pero nos están facilitando dar continuidad a lo escolar. Y uno de los aprendizajes que hemos tenido es que necesitamos muchísima más reflexión, muchísimo más pensamiento, muchísima más profundidad, más competencias digitales por parte de todos, más pedagogías digitales que nos permitan entender mejor esa vinculación que hay ahora mismo entre lo analógico, lo digital, lo presencial, lo virtual, ¿no? Lo que es sincrónico, como esto que estamos viendo nosotros ahora mismo, pero también lo asincrónico, lo que pasará cuando alguien vea este vídeo dentro de unos días. Luego, uno de los aprendizajes, metaaprendizajes que hemos tenido es que todo evidentemente está tremendamente vinculado y que activar una de las claves, la evaluación, por ejemplo, nos pone en marcha todas las demás claves de lo escolar, por ejemplo. Sí, Carlos, algo también para rescatar en esto es que cada vez que hacíamos un ciclo, tanto sea en las redes sociales como en nuestras propias casillas de correo, recibíamos mensajes, comentarios y gente que quería participar y que decía, ¿y cómo no está un director que trabaja en una escuela rural? ¿Y cómo no? Bueno, tratamos de responder a todo eso, ¿no? Me parece que eso fue también parte de aprendizaje. No sé si quieren agregar algo más. Yo tengo muy grabado un titular que creo que fue de Miguel Brechner, ¿no? En el encuentro virtual con Alejandra, que es quizás muy duro de escuchar, pero que creo que es una síntesis de esta realidad. Y es que él dijo como muy fuerte, la escuela digital no existe. Existe, digamos, lo que acompaña digitalmente a la escuela, ¿no? Los ecosistemas digitales, que yo creo que es muy bien lo que ha recogido Alejandra con todo, las soluciones, las propuestas, ¿no? Y a mí me gusta mucho esa idea de que realmente a la escuela le ha salido casi como cuando se mira al espejo, casi como una Alicia en el País de las Maravillas, le ha salido un reflejo digital, al igual que le han salido reflejos digitales a toda nuestra vida, ¿no? Y ahí tiene Alessandro Barrico, el filósofo italiano, en esta trilogía suya de las generaciones bárbaras y en el segundo, en The Game, habla de que la realidad, uniendo esto que estaba diciendo Carlos, ni es analógica ni es digital. Es como un corazón que tiene cavidades, ¿no? y en movimientos de sístoles y diástoles mezcla bits y mezcla partículas, ¿no? Y no podemos entender ya que la realidad no esté mezclada de la interrelación constante de lo digital y de lo analógico, ¿no? Entonces, algo que nos ha pasado es que hemos visto que la escuela no es la computadora y no es lo digital, pero hemos descubierto finalmente que hay una dimensión enorme de lo digital y que tiene unas virtudes, y que hay una dimensión enorme de la presencialidad que tiene unas virtudes, ¿no? Y hemos echado de menos las peleas, la socialización, la sonrisa, mirar a los ojos de nuestro interlocutor, que es algo que no hemos podido hacer en la pantalla, pero
gracias a la pantalla hemos conectado y como pasaba ahora en este chat aquí en YouTube, pues se han cruzado dos comentarios desde Medellín, en Colombia, hasta la Patagonia en este mismo momento, saludándose para estar aquí con nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que, al igual que otras revoluciones, lo digital ha sido la máquina de vapor, pero lo que ha producido el crecimiento ha sido la vía y el movimiento de la máquina de vapor entre localidades, y es lo que ha acelerado el crecimiento, ¿no? Entonces, Internet y lo digital y las piedras y los edificios digitales de las escuelas solo han crecido en la medida que han favorecido la colaboración de los claustros, la colaboración de los equipos y la colaboración de las redes, ¿no? Y en la medida en que se ha hecho posible la comunicación entre familias y estudiantes, la escuela ha estado viva. Mientras tanto, si no hemos habitado los entornos digitales, pues la escuela ha estado confinada, ¿no? Pero nuestra experiencia nos dice que la escuela nunca se confinó porque los docentes fueron a habitar como mejor pudieron y casi como nómadas fueron a alojarse a los entornos digitales para hacer que el aprendizaje siguiera. Sí, y en esto también, por ahí, rescatar que cuando consultamos a todos los actores y que estas conclusiones, estos aprendizajes que estamos comentando ahora tienen que ver también no solo con lo que dijo un director, sino con lo que dijo un alumno, con lo que dijo un padre. Todos aquellos que de alguna manera nos acompañaron cumplen distintos roles dentro del sistema educativo y todos tenían y tienen y tenemos algo que decir. Entonces, esta conversación realmente fue muy enriquecedora por la variedad. Decía también, por ahí decían recién que la estructura de lo que nosotros pensamos, empezar por la escuela, por el sentido de la escuela, después por la evaluación y cerrar por lo que es la escuela digital, que fue la realidad de realización de los procesos. El primero fue el sentido de la escuela, el segundo fue la evaluación de los aprendizajes y el tercero fue el de escuela digital. En realidad, en el documento, dice Carlos, está mezclado, sí, porque los aprendizajes se interconectan, digamos. Hablamos de educación híbrida, de diferencias de acceso, de prácticas potentes, de prácticas transformadoras, pero hay algo que permanentemente apareció y es cómo evaluamos en esta realidad. O sea, porque en definitiva estamos evaluando tanto lo que pasó con los aprendizajes de los alumnos, con los docentes, con la familia, y en estos espacios surgieron ideas de evaluación auténtica, de compromiso de la familia, de evaluación de habilidades del siglo XXI, pero también algo interesante que sucedió en todo el proyecto fue cómo en los focus group pudimos escuchar a estos actores sociales comprometidos con la educación y con quienes intentamos entender qué nos estaba sucediendo y también proponer qué hacer con la evaluación. En esta parte nos gustaría compartir con ustedes otro video, un video de una especialista en formación del profesorado, de Estíbaliz Pérez, de Costa Rica, que nos aportó un testimonio especial en este sentido. Si podemos ver el video de Estíbaliz. Hola, mi nombre es Estíbaliz Pérez y soy de Costa Rica. Quiero compartirles un poquito mi experiencia en el Focus Group Evaluación de los Aprendizajes, organizado por Santillana en el marco del proyecto La Escuela que Viene. Como ustedes saben, cuando uno participa en un Focus Group, pues normalmente piensa que tiene que compartir muchas cosas o la idea es por generar en conjunto, y efectivamente, así fue. Pero además de eso, podría decir que compartimos y recibimos mucha información, porque había personas de muchas partes del mundo, todos compartíamos y teníamos diferentes inquietudes, necesidades, buenas prácticas encontradas, otras no tanto, y a partir de eso planteamos posibilidades que los sistemas educativos pueden tener en consideración en el mediano y corto plazo. Entonces, al final, este trabajo conjunto se vuelve de mucho valor porque nos permite traer prácticas, traer ideas, pero al mismo tiempo generar o diseñar ese sueño que todos tenemos, que es una educación de calidad, en la cual la evaluación de los aprendizajes tenga un papel relevante, un papel nuevo, redefinido, donde todos los actores del sistema tengan expectativas resueltas
y que sea una evaluación que permita a los estudiantes progresar y aplicar sus conocimientos. Entonces, bueno, ha sido una experiencia lindísima. Le quiero agradecer muchísimo a Fundación Santillana y también a Alfredo Hernando por esta iniciativa, y espero que podamos seguir teniendo estos espacios, porque la construcción conjunta en un mundo global, en una educación a la cual todos aspiramos sea de calidad, es muy importante. Bueno, muchísimas gracias y hasta pronto. Te estaba interpelando, ¿no? Te estaba reconociendo, agradeciendo, pero a vos te tocó conducir ese ciclo de aprendizaje, de evaluación de los aprendizajes. Bueno, la pregunta por ahí con las que partimos eran, ¿qué pasa con la evaluación? ¿Cómo vamos hacia un modelo diferente? ¿Será un modelo diferente? ¿Cómo será? ¿Qué hemos visto? ¿Qué proponemos? Te escuchamos. Sí, la verdad es que, bueno, muchas gracias a Estíbaliz por ese testimonio de estar con nosotros. La verdad es que creo que uno de los grandes retos y uno de los grandes sueños de los procesos de transformación en las escuelas es siempre empezar por la evaluación. He hablado muchísimo con docentes que dicen, ¿cómo sería si en vez de empezar por los procesos de transformación de la metodología, del currículo, empezásemos directamente por lo que al final es el juego real donde llega realmente el diálogo con el alumno, que es en la evaluación, ¿no? Y creo que fue para nosotros una experiencia muy satisfactoria y muy enriquecida tocar la evaluación, porque la evaluación al final toca el sentido de finalidad de la escuela. ¿Para qué está sirviendo la escuela? Si está sirviendo para su finalidad, que es preguntarse también por el sentido. Entonces, fuimos a preguntarnos por el sentido y tuvimos que ir directamente a preguntarnos si lo que estábamos viendo que estaba ocurriendo con el aprendizaje en pandemia y más allá de la pandemia estaba respondiendo a la finalidad de la escuela. Ayer me pasó algo que me parece muy significativo de esto, que estaba leyendo un artículo y leí aprendizaje basado en el caos. Y dije, qué interesante, voy a seguir leyendo, y entré rápidamente, ¿no? Casi como una viralidad de periódico, y entré rápidamente y lo que me encontré fue aprendizaje basado en el caso, basado en el caso, basado en el caso, y seguí buscando a ver si encontraba por algún lado el caos, y no, es que yo en mi cabeza había leído aprendizaje basado en el caos, porque creo que es lo que de alguna forma hemos estado viviendo, ¿no? Esta idea de que la nueva normalidad, que es este término, este concepto que ni hemos estrenado y ya no nos gusta nada, ¿no? Como término, pero esta normalidad lo que ha hecho es institucionalizar el cambio, institucionalizar la crisis, institucionalizar el caos, ¿no? Y esa es la situación que estamos viviendo también en muchas otras instituciones como prueba de estrés que han estado viviendo las escuelas, ¿no? Y en esta prueba de estrés, al final, lo que nos hemos dado cuenta, que la única prueba de estrés que nos ha permitido superar el proceso, que donde hemos depositado todas las esperanzas, aunque quede yendo a la esencia de quiénes somos, es definitivamente la confianza en los estudiantes. Creo que el último punto a donde hemos llegado los docentes es, debido a la ceguera y a la distancia que nos ha obligado la crisis a tomar, hemos tenido que confiar en las competencias, en las capacidades de aprender de los estudiantes. Hemos confiado en ellos a partir de nuestras directrices, hemos confiado para saber que ellos, con los escenarios que construíamos, eran ellos los que iban a seguir con su aprendizaje, porque nos hemos dado cuenta del chiste que suponía estar 3 meses o 2 meses o 1 mes trabajando, aprendiendo, generando experiencias de aprendizaje para que todo cupiera en una única prueba por escrito. Y esto se cayó la cortina y se evidenció la locura del proceso, que no podía ser de esta manera, ¿no? No tenía ninguna solución. Y así ha sido necesario ver que teníamos que buscar otras evidencias y que esas evidencias tenían que ir siempre hacia lo formativo, que no podían ser solo sumativas, sino que teníamos que ir recogiéndolas por todo el camino. Y en ese momento yo creo que fue muy, muy significativo que todos los ministerios de educación se sacaron de repente a relucir de sus preámbulos la idea fuerza de la evaluación formativa, de la necesidad de evidenciar el aprendizaje a través de fórmulas y a través de elementos, dibujos, escritos, entrevistas, conversaciones, pruebas también, pero todo tipo de hechos
y de entregables que pudieran dibujar una composición más coral del proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, en ese momento nos hemos dado cuenta que el aprendizaje y la evaluación que hacemos y la metodología en los procesos que creamos con los estudiantes, al final solo podemos confiar en ellos, depositar en los estudiantes el último reto indiscutible, que es el del aprendizaje. Y esto es lo que nos ha dejado la escuela confinada, una búsqueda de la confianza definitiva en que los estudiantes son los actores realmente protagonistas del aprendizaje. En ese proceso nos ha costado mucho llegar, porque creo que todos hemos vivido que en la primera y en la segunda semana de la crisis lo que ocurrió fue hacer un intento de traducción literal de la escuela, ¿no? Y esto es lo que veníamos hablando antes, que comentaba Carlos, que la escuela no cabe en la computadora, pero nosotros en la primera semana intentamos poner el horario escolar y dijimos que se sienten los muchachos a las 9 y las muchachas que hagan de 9 a 10 lengua, que hagan de 10 a 11 mate y que luego descansen media hora del recreo y desconecten y vayan al salón, a la sala de estar o a la cocina, porque aquí es cuando teníamos el recreo. Y los docentes que empezaron a cooperar juntos y se fueron a habitar esos espacios digitales, ¿no?, que nos hablaba Alejandra en los ecosistemas, se dieron cuenta de que se rompían las reglas. Se rompían las reglas de los espacios, se rompían las reglas de las formas metodológicas a las que nos había confinado el edificio, y lo que encontramos fue la cancha de juego perfecta para trabajar con lo que pues hemos venido llamando pedagogías emergentes, nuevas pedagogías, proyectos, paisajes, modalidades de personalización, modalidades de semipresencialidad. Y ahí es donde empezó el juego verdaderamente, al superar la traducción simultánea de la escuela y al tratar de focalizar en el aprendizaje. Ahí es cuando las metodologías empezaron a relucir, cuando se produjo la explosión, digamos, de la innovación, y es ahí todo esto lo que necesitamos llevarnos a la escuela que viene. Necesitamos llevarnos de toda esta crisis, de todo este gran laboratorio de innovación que se construyó, todas estas experiencias, depositarlas entendiendo lo que nos ha pasado en el momento, que la escuela no es un lugar y que no solo es el edificio, sino que la escuela ocupa muchos lugares y que ocupa todos los lugares donde ocurre el aprendizaje. Y que en esta misma línea es muy necesario que superemos el concepto de los modelos híbridos. Creo que vamos a escuchar mucho esta idea de que necesitamos modelos híbridos, que necesitamos modelos mixtos, pero creo que es una simplificación. No necesitamos solo pensar lo que pasa en lo presencial y en lo analógico y en la virtualidad y en Internet. Necesitamos tener otra tercera capa, un tamiz muy importante, que es la capa de toda la metodología. Creo que podemos cooperar en Internet y podemos cooperar en la cercanía y podemos generar proyectos en casa y podemos generar proyectos en la escuela, pero lo que marca el escenario y la coreografía de esos aprendizajes va a ser siempre la capa metodológica. Por lo tanto, los modelos mixtos no pueden dibujar solo entre los extremos de lo híbrido, de lo digital y de lo analógico, sino que tienen que tener un tercer vértice muy importante, y es que las decisiones las tomamos a partir de cómo queremos trabajar la metodología y cómo queremos hacer esos procesos de evaluación. Sí, una revisita a las clases de didáctica donde hablábamos de estos componentes, pero que los hablábamos más en teoría, y que hablábamos de la evaluación formativa, la sumativa, desde siempre, desde nuestra formación, pero que ahora tuvimos que necesariamente cambiar a pensar una evaluación distinta, no solamente formativa, sumativa, sino una evaluación con muchas evidencias, que fue otro concepto que apareció reiteradamente, el tema de evidencias para hacer algo, evidencias que en este contexto para nosotros son también estos aprendizajes que estamos tratando de compartir hoy. Así que queda abierto, pueden compartir también Alejandra, Carlos, en este espacio. Vale. A mí este ciclo y el pensar en la evaluación me parece que dio en el hueso de una de las cuestiones muy ancladas en el sistema educativo moderno, y fue interesante cómo nos puso a todos en un lugar incómodo, ¿no? Y a todos, digo, a gobiernos que, como dice Alfredo, rápidamente salieron a reflotar el sentido de la evaluación, y también a docentes y alumnos, ¿no? Y quedó muy claro que la evaluación tuvo que pensarse, y de ahora en más creo que no se va a poder volver a lo anterior con tanta facilidad, en relación a la priorización, ¿no? A la priorización de dos aspectos, me parece. Una, que también salió en este ciclo, es la priorización curricular, ¿no? ¿Qué
de todos estos contenidos son los que vamos a evaluar. Y la segunda, por ahí la más importante, es en este nuevo contexto lo importante que fue evaluar cuidando. O sea, ya hubo que separar esa idea de acreditación y evaluación de manera más clara y pensar qué era lo que efectivamente en un contexto tan complejo para todos y todos tenía sentido acompañar a través de una retroalimentación con nuestros alumnos, y eso me parece que trajo aprendizajes de todo tipo y en todos los niveles, y me parece muy interesante resaltarlo. Sí, bueno, efectivamente, como dice Alejandra, hablar de evaluación es como tocar el hueso, ¿no? de lo realmente difícil de cambiar. Y la evaluación estuvo presente en el confinamiento, ha estado presente desde el primer día prácticamente. Tardamos muy pocos días en empezar a pensar cómo iba a ser la evaluación, cómo iba a ser la promoción, cómo íbamos, y hacernos todas estas preguntas que dice Alejandra, que decía Alfredo, y que interpelan a cosas que trataremos de abordar también a partir de otoño, del otoño de esta parte del mundo, ¿no? Lo que tiene que ver con lo curricular, lo que tiene que ver con los saberes que son importantes trabajar. Decíamos, ¿no?, que la escuela y juega un papel, y eso fue lo primero que vimos, determinante, luchando contra las desigualdades, pero también sabemos que la escuela tiene límites, que hay una escuela limitada, y es un aprendizaje que vimos en el ciclo del sentido de la escuela. Tiene límites porque a veces desatendemos por una razón u otra esas desigualdades, las ignoramos, las damos por naturales, las naturalizamos de alguna manera, incluso las reforzamos. Y nos falta reconocer una cosa que es tremendamente importante, que en el tema de la evaluación es definitivo, que es que lo realmente excepcional es que haya igualdad. No hay igualdad, nuestros chicos no llegan a la escuela con la misma mochila, llegan cada uno con una mochila diferente, y esto hace que tengamos, como decía Alejandra, que atenderles desde esa mirada siempre apreciativa, cuidadosa, y esto pone en el centro del debate el tema de la evaluación, qué entendemos por evaluación, y luego, por supuesto, cómo la queremos hacer. Luego, esta escuela también, que tiene sus límites, y que por eso decíamos que es el hueso, ¿no?, que hablar de evaluación es el hueso, creo que ha sido uno de los aprendizajes, uno de los temas clave de los que hemos estado hablando y seguiremos hablando en lo que viene. Una de las cosas que hemos visto con el confinamiento es las múltiples dependencias que tenemos unos de otros. Muchas veces no tenemos tan claro las dependencias que tenemos en nuestra vida de lo que hacen los demás. Bueno, en este caso, y lo que tiene que ver con la escuela y lo que tiene que ver con la evaluación, lo hemos visto clarísimo, y creo que es un tema tremendamente importante y sin duda preocupante, en el sentido de que nos preocupa y nos ocupa a muchos y a muchas. O sea, hay Nilda, si me permites, ahí yo creo que hay una maravilla en todo esto, en medio de este aprendizaje basado en el caos que hemos vivido. Hay una maravilla, y es que empezamos con palabras, ¿no?, como repetir nota y hueso y curso y pasar de curso y pasar de etapa y cómo se va a pasar la etapa, y nosotros terminamos hablando con todos nuestros participantes, con todos nuestros colaboradores en esta idea coral. Terminamos hablando de participación, comunicación, familia y, como ha dicho Alejandra, cuidado, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante que al hablar de evaluación terminamos nuestro encuentro virtual, donde las palabras que resaltaron fueron participación, construcción del concepto de evaluación y de aprendizaje en comunidad, y dar cada vez más palabra a los alumnos para que se sientan parte de esos criterios de evaluación y entiendan mejor lo que supone medir y evaluar el aprendizaje, ¿no? Sí, y escuchar la palabra de todos. Decías, escuchar la palabra de los estudiantes. En este momento, en esta etapa de nuestro recorrido, nos encontramos con que esta idea inicial, la pregunta primera, el encuentro primero sobre el sentido de la escuela, era el eje
permanentemente volvíamos a eso, aunque habláramos de evaluación, aunque habláramos de la escuela digital. Entonces, nos gustaría ahora compartir una respuesta cuando trabajamos el primer ciclo, que fue el sentido de la escuela en el Focus Group. Acá tuvimos una respuesta que nos interesa, que es muy interesante por la reflexión, pero también por el lugar de donde viene, por quién lo dice. Vamos entonces a compartir un video de Lucía Basualdo, del Focus Group de El sentido de la escuela. Para mí el sentido de la escuela que viene es poder trabajar en conjunto con el profesor, el poner ideas en común y así llegar a un mejor resultado, y fundamentalmente que la escuela somos nosotros, no es un edificio. La escuela está formada por profesores y alumnos, y donde nos encontremos nosotros, ahí va a estar la escuela. Carlos nos acompañó en este tema. ¿Qué aprendimos del sentido de la escuela? ¿Cómo debería ser una escuela en estos tiempos? Y aprovecho este pedacito para hacer un llamado. Estamos recibiendo comentarios, preguntas a través de las redes sociales. Vamos a dedicar un espacio un poquito más adelante a contestarlas. Algunas tienen que ver con esto. Tienen que ver con qué aprendimos del sentido de la escuela y que estamos preparados para una escuela distinta. ¿Cómo es esa escuela? Son preguntas que reiteradamente aparecen en las preguntas que están apareciendo en las redes. Carlos, vos dijiste este encuentro y bueno, nos gustaría que nos cuentes los aprendizajes después de encuentro, focus group, documentos, lecturas. Bueno, fueron muchos. La verdad es que dio mucho juego porque tenemos pocas oportunidades para pensar en el sentido de las cosas, en el fin, en las finalidades, en los objetivos. Estamos demasiado, pero no por nada, sino porque la exigencia de la enseñanza es tan alta que estamos demasiado ocupados muchas veces en los métodos, ¿no? En las metodologías. Y poder dedicar unas horas, que fueron bastantes, a pensar en lo que queremos, en los fines, en los objetivos, fue muy rico, fue tremendamente rico, porque nos permite no inventarnos una nueva escuela, pero sí repensar constantemente la escuela, porque desde ese repensar la escuela podemos construir esa escuela que queremos, que debe ser colectiva. Y esta idea de que debe ser colectiva es lo que dice Lucía de una manera brillante en 20 segundos. Bueno, a mí me dejó realmente impresionado, porque Lucía es una estudiante de 17 años que en 20 segundos creo que recoge una idea que es fundamental. Esa idea de que la escuela somos nosotros y que somos nosotros los que tenemos que cuidar la escuela, cuidar a los que habitan la escuela, imaginar la escuela que queremos y construir esa escuela. Allá donde están, dice ella, profesores y alumnos, allá estará la escuela. Esa frase me parece tremenda y también nos da una señal de la riqueza que tuvimos en todo el proceso cada vez que invitamos, como dice nuestro amigo Javier Bronchalo, cada vez que escuchamos realmente a los estudiantes y cuando les invitamos a hablar, sus respuestas nos ponen en otro lugar, porque tienen una mirada fresca, inteligente y desde lo que realmente les afecta y les interesa. Y la respuesta de Lucía fue tremendamente interesante. Aprendimos muchas cosas, pero también, así como Alejandra, voy a tratar de resumirlas en 3 grandes bloques. Hay muchos aprendizajes que se interconectan, pero yo diría que el primero es esta idea de que la escuela somos todos, y ahí lo primero que nos dimos cuenta, como nos dimos cuenta todos los que estábamos involucrados con lo escolar, es que hay una escuela tremendamente comprometida. Hay una escuela hecha de maestras y maestros, de docentes, de profesores, que con muchísimas dificultades y muy dejados de la mano de Dios, como dice el refrán, muy abandonados muchas veces por sus administraciones educativas, pusieron todo el esfuerzo, adaptación, paciencia para tratar de mantener lo escolar, para tratar de mantener esa otra idea que aprendimos, que se nos puso sobre la mesa de manera tan clara, que es que la escuela es un lugar de esperanza, que la escuela al final es el lugar donde se ofrecen posibilidades para todos y para todas, donde de alguna manera combatimos, como decíamos, los destinos prefijados. Luego, esta primera idea de que vimos tan claramente de que la escuela
somos todos, de que la escuela es un lugar de aprendizaje y que la escuela es un lugar de oportunidades, se nos mostró de una manera clarísima como uno de los primeros aprendizajes de este ciclo. Un segundo bloque de aprendizajes podríamos titularlo de esta manera: la escuela es más que aprendizaje. Lo hemos visto clarísimo, muchos lo sabíamos y muchas lo sabíamos, pero el hecho de tener a nuestros hijos en casa, el hecho de no tener, de no existir esa caja negra que es a veces la escuela, el hecho de tener la escuela de una manera distribuida por todos los hogares nos hizo ver que la escuela no es solo un lugar de aprendizaje, la escuela es muchísimo más que un lugar de aprendizaje, la escuela es muchísimo más que lo que sucede en las aulas, la escuela es, para empezar, un lugar de igualdad, un espacio de igualdad y un espacio de cuidado también, es un espacio donde, de protección, de cuidado, de igualdad, en la que en principio todos somos iguales. Eso no sucede cuando estamos distribuidos en los hogares. La escuela es un lugar también, en cierta manera, de encuentro intergeneracional. La escuela es un lugar donde nos hacemos las subjetividades, nos construimos como personas individuales, pero lo hacemos siempre en interacción con los otros. Es decir, de alguna manera, la escuela es el lugar donde decimos yo, pero también hacemos el nosotros. Y como bien dijeron otros invitados que tuvimos en el ciclo, como Daniel Brailovsky, la escuela es la escuela también de la mirada, es la escuela de la escucha, es la escuela, como decía él, del balbuceo, ¿no? Del habla. Es la escuela también de la autonomía y de la emancipación, es la escuela de los vínculos, es decir, la escuela es mucho más que el aprendizaje. Ese sería como otro gran bloque segundo de aprendizajes que tuvimos en ese ciclo. Y yo diría que como tercero, un poco en contraposición a la escuela es también aprendizaje. Es más, diría, la escuela sobre todo educa, que es algo más que aprendizaje, porque a diferencia del aprendizaje que sucede en cualquier lugar, lo que ocurre en la escuela tiene unos objetivos, tiene una ética, tiene una dirección, le ponemos como comunidad, le ponemos unos objetivos. Luego la escuela es más que aprendizaje, pero la escuela también es aprendizaje, la escuela educa, la escuela nos da un tiempo y un espacio que nos lo regala de alguna manera para que podamos dedicarnos a la tarea de aprender, a la tarea de construir los conocimientos, a la tarea de interaccionar con los otros, a la tarea de preocuparnos por el mundo, de preocuparnos por lo que es difícil, ¿no? Porque no aprendemos las cosas difíciles solas, son mucho más difíciles, aprender lo difícil, pero aquello que también es importante para nuestras vidas, para la comunidad, para todos. Y la escuela también es el lugar que nos enseña a hablar distintos lenguajes. La escuela es el lugar también de los múltiples saberes. Y esa escuela de los múltiples saberes entra con eso otro que decía hace un momentito, con esa otra escuela que también tiene sus límites y con lo que decía Alfredo hace un momentito. Probablemente una de las cosas que hemos aprendido es que queremos más escuela, pero una escuela distinta. Algo así como lo que decía Albarrico, ¿no? Queremos volver a la normalidad, pero no a la misma normalidad. Queremos volver a la escuela, pero no a la misma escuela. Queremos una escuela que sea eso, un lugar de esperanza para todos, un lugar que no deje a nadie atrás, un lugar que atienda las diferencias, y eso pasa por incorporar otros saberes, por incorporar otras metodologías, por incorporar a veces otras voces, y eso, bueno, así resumiendo, esos tres serían para mí los tres grandes bloques, ¿no? La escuela somos nosotros, la escuela es más que aprendizaje y la escuela también es el lugar del aprendizaje y el lugar que educa y nos educa como colectivo. Bien, este primer encuentro, que en realidad estamos tratándolo en tercer momento, porque fue el que recorrió todo, y en definitiva pensar, dividirlo, es complejo. Es más fácil pensar que hay todo un aprendizaje integral de todos los elementos que fuimos planteando en cada uno de estos encuentros. Y como les decíamos, y también retomando cosas que fuimos conversando, que estuvimos escuchando, no hay una división entre lo digital, lo analógico, es todo, lo vemos todo integrado, nos pasa en la vida en este momento mucho más que en otro momento. Y justamente en relación con eso es que el proyecto tenía pensado, o tiene pensado y tiene realizado, tiene en concreto un material en papel, un material impreso, un material que se puede leer fuera de la pantalla. Ahora que estamos tanto tiempo en la pantalla y decimos, quiero hacer algo fuera de ahí, también dicen que hemos leído mucho más en papel. Bueno, ahora vamos a hablar del entregable, el documento que
permite presentar todo esto que venimos conversando como aprendizajes, pero que también cierra con lo que llamamos un manifiesto, un grupo de unas 10 ideas. Acá estamos viendo justo la tapa, la apertura, el concepto que tiene este documento. Este documento tiene, como les decía antes, 10 ideas centrales que podrían guiarnos en la escuela que viene. Una de las preguntas justamente que recibíamos recién por las redes es ¿cómo seguimos con la escuela que viene? ¿Estamos preparados para esa escuela? ¿Qué tienen que saber o están los maestros preparados para llevarla adelante, para trabajar en ella? ¿Cómo participan la familia, la comunidad? Todas preguntas que nos hicimos durante todo el trayecto y que vemos que siguen siendo manifiestas en este momento. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de este documento, un documento que recoge las aportaciones de todos los que de manera espontánea quisieron participar, ya sea a través de pequeños mensajes, de textos, de artículos que tienen un valor realmente muy profundo, de reflexión, de trabajo, no solamente 2 párrafos, que también son válidos, 2 párrafos, una frase, una idea. Bueno, el documento recoge todo eso, en la parte de aprendizajes, en la parte de colaboraciones, en la parte de voces. Decíamos muy al principio de este encuentro, más de 100 personas que pusieron sus voces, que escribieron, que mandaron un video como estos que utilizamos, que tomaron su tiempo para poder aportar algo a esta construcción colectiva que nosotros proponíamos, y que seguimos proponiendo y que seguimos trabajando. En el manifiesto, lo que invitamos a leerlo, hay 10 ideas clave. Pero ahora, para poder ir cerrando la idea de qué es lo que tiene el documento, seleccionamos 3 ideas para reflexionar en este espacio presencial, simultáneo, virtual, síncrono, como querramos llamarlo, o que después puede verse de manera sincrónica. Uno de esos principios, el primero dice, afirmamos que la escuela es insustituible, pero que la escuela sola no puede. La idea de este principio, un poco nos gustaría que Carlos nos acompañe en esta reflexión, nos siga haciendo de co-guía, co-líder, acompañante en esta reflexión. Sí, Nilda, bueno, yo creo que una de las cosas que no solo está en el manifiesto, yo creo que también lo hemos visto y lo hemos experimentado, lo hemos vivido todas y todos durante estos meses. La escuela juega un papel insustituible en nuestras vidas, en las individuales y en las colectivas, en lo personal y en lo común, ¿no? Eso no tenemos ninguna duda, pero también nos hemos dado cuenta de que de manera creciente a la escuela le estamos demandando cada vez más cosas, cada vez se encuentra como más desbordada por responsabilidades que le llegan, que hacen que sea casi imposible abordar todas esas responsabilidades. Hemos visto que la escuela es un dispositivo público que nos permite construir ciudadanía, pero también hemos visto que muchas veces se siente asfixiada. Hemos notado todos, ¿no? Desde luego los que teníamos hijos, que la escuela nos da aire, nos permite también respirar, da aire a nuestros hijos porque les permite separarse de nosotros durante unas horas, pero también nos hemos dado cuenta todos que la escuela vive muchas veces asfixiada, que las maestras y los maestros viven asfixiados y sobrecargados de trabajo, de demandas sociales. Nos hemos dado cuenta también que son muchas las cosas, esas desigualdades que atraviesan a la escuela, que los principales problemas que tiene la escuela no son escolares, sino sociales. Y por todo eso afirmamos esta idea, ¿no?, de que la escuela es insustituible, pero que la escuela sola no puede. Como la escuela sola no puede, tenemos que retomar esa idea de que todos educamos, de que esto es un problema de todos, no solo en el global, sino que en cada escuela, en cada una de nuestras escuelas, con nuestros maestros, con nuestros hijos, tenemos que asumir cada uno la responsabilidad que podamos y actuar en consecuencia. Creemos que hacia la escuela, en concreto, no la escuela en general, pero hacia cada escuela, tenemos que asumir cada uno una responsabilidad compartida.
Tenemos que trabajar juntos, junto con los maestras y con los maestros, por esa escuela en la que educamos a nuestros hijos. Y esa es un poco la idea fundamental de esta idea 2 del manifiesto que hemos formulado de esa manera. Afirmamos que la escuela es insustituible, pero la escuela sola no puede. La escuela al final es la escuela de todos. Esa es la escuela que necesitamos, esa es la escuela que queremos y esa es la escuela por la que tenemos que trabajar. ¿Cómo orienta cada comunidad educativa su práctica? Y digo comunidad y no digo solamente equipo de docentes o equipo directivo. ¿Cómo orienta cada comunidad educativa esta especie de frase hacia una transformación? Es lo que tiene que decidir cada comunidad. ¿Cómo hacemos para apoyar a la comunidad, a la escuela, desde lo que está fuera, desde otras instituciones, desde otras asociaciones, desde otras infraestructuras que también están alrededor de la escuela y que muchas veces no son utilizadas? Luego, la idea fundamental es la escuela sola no puede. Todos educamos porque la escuela es algo de todos, ¿no? Nos pertenece y es de todos, no es algo que está ahí y que alguien nos pone para que usemos, sino que la tenemos que construir entre todos. Gracias, Carlos. Siguiendo con estos principios o estos puntos del manifiesto que seleccionamos para comentar en este espacio, otro de los puntos dice: creemos que los propósitos y objetivos educativos son los que deben guiar la transformación hacia una escuela digital. Pedimos a cada uno que seleccionaran. Alejandra, que seleccionaste este principio para compartir en el día de hoy. Nos gustaría que nos acompañes. ¿Por qué lo seleccionaste? ¿Cuál es lo que querés compartir hoy? Gracias. Bueno, sí, todos estos principios resumen un poco lo que fuimos viendo en estos ciclos y este en particular nos parece muy importante porque también muestra la importancia que tiene el pensar todas estas cuestiones interconectadas, ¿no? Nosotros decíamos al principio, acá nosotros por un tema metodológico y de poder dar las discusiones fuimos intercambiando todos los temas y poniéndolos como en burbujas, pero bueno, todos estos temas se interconectan y me parece que la clave está en poder pensar lo que se viene interconectando todas estas cuestiones. Gracias Alejandra. Vamos a un tercer principio seleccionado, a una reflexión de Alfredo. El tercer principio dice, muy cortito, dice, pero es muy potente: impulsamos las comunidades educativas. Alfredo, ¿nos querés comentar? Bueno, yo creo que, como bien dices, es muy cortito, pero es muy potente, ¿no? Porque la escuela sí tiene que tener una acepción y una nueva redefinición. Ahora mismo es esa idea de comunidad de aprendizaje, de comunidad educativa. Creo que viene con esta idea que decía Carlos. La escuela es de todos y somos todos, por lo tanto, la escuela no es un centro, sino que es una comunidad. Y recoge lo que decía Alejandra también, esa idea de que esas soluciones también están ahí en lo local, a pesar de que utilicemos herramientas muy globales. Desde luego, la comunidad educativa es el centro de lo que va a ocurrir en los cambios escolares. Estamos pensando en sistemas, pero todos sabemos que los sistemas son redes de centros y las redes de centros crecen y cambian porque hay unidades de cambio viable que son las comunidades, que son las escuelas. Por lo tanto, si necesitamos crecer y necesitamos mejorar los sistemas, tenemos que hacer que las escuelas, con los docentes que las habitan, sean los que crezcan. Y por eso, cuando hablamos de impulsar las comunidades, no solo lo apoyamos en un sentido metafórico, sino que entendemos que es necesario resolver la autonomía de gestión y pedagógica y de organización que se le transfiere en los momentos de crisis a los centros escolares, dotándole con las capacidades y los recursos necesarios. Creo que lo estamos viviendo en distintos niveles de confinamiento en todos los países. Son los docentes los que han estado y los equipos directivos los que han estado en primera línea de la brecha y ahora les estamos pidiendo planes de contingencia, escenarios de resolución, para el próximo curso, para cerrar el curso en el otro lado del charco, para abrir el curso en y lo que necesitamos es entender que las escuelas son equipos de docentes en comunidad
que necesitan, dependiendo del contexto en el que están, unos recursos determinados de acuerdo a la realidad y a sus procesos de crecimiento. Son comunidades y lo más interesante de todo esto es destacar que no todas las escuelas se han enfrentado a la pandemia de la misma manera. Y es porque las escuelas que venían ya con modelos de crecimiento e innovación, con modelos de más semipresencialidad, han enfrentado la crisis mejor que otras escuelas que se encontraban ya de por sí, antes del confinamiento, confinadas y ensimismadas. Y yo creo que este es uno de los grandes aprendizajes que nos llevamos. Las oportunidades y los modelos que han nacido ahora mismo en la crisis no son modelos para la crisis, son modelos para la evolución natural de la institución escolar. Lo que hablamos de semipresencialidad, de cambio metodológico, tendría que haber pasado también sin crisis. Lo único que hemos hecho ha sido darnos cuenta de su necesidad y de su aceleración en un momento donde hemos vivido pues, esta globalidad de crisis que nos ha tocado a todos. Gracias, Carlos. Estamos respondiendo a las preguntas, como ustedes ven, si nos están siguiendo, muchas preguntas que nos están haciendo fueron de alguna manera tocadas, habladas en alguno de los momentos que vimos. Nos gustaría un poco como retomar alguna idea de esta relación entre tecnología y persona, aspecto humano y tecnológico, que lo hablamos, pero que siguen siendo preguntas que se están haciendo en este momento. La diferencia entre instrucción y formación, las familias como aliadas, todos estos elementos que conversamos y que evidentemente este documento, este manifiesto al que estamos presentando hoy, muestra la inquietud de muchos. O sea, personalmente me siento muy contenta de que el documento tenga las inquietudes de todos, los que siguen preguntando y los que en su momento, hace 4 meses, también preguntamos. Entonces, creo que no hace falta que dediquemos un espacio particular a las preguntas porque hemos ido viendo todas estas preguntas en el camino. Finalmente, en todo el recorrido nos encontramos también, y decía antes yo, la didáctica, lo que hemos estudiado durante mucho tiempo. En este camino nos hemos encontrado con muchos clásicos también, pero hemos aprendido de muchos contemporáneos. Tuvimos un espacio que fue, del que no hablamos antes, que fue el de Otras Miradas, un encuentro virtual en donde escuchamos las voces de la literatura, el cine, las redes sociales, la filosofía, la ciencia, y que también nos enriqueció para pensar este sentido de la escuela. Entonces, para ir un poco cerrando este encuentro y esta posibilidad que nos dan de mostrarles todo el trabajo que hemos hecho y de invitarlos a que sigan colaborando, los invito acá a los compañeros del equipo, del panel, del encuentro virtual, a que podamos compartir una idea, una frase, esas frases que durante mucho tiempo estudiamos, analizamos, que a lo mejor teníamos internalizadas, pero que durante este periodo de confinamiento, de rediseño de la escuela, nos resonaron, nos acompañaron en estos días. Ideas que hoy tienen un pleno sentido y que nos ayudan a pensar la escuela que viene. En esto, cuando pensaba en esta parte, yo también recuperé una frase, una idea y un autor que me acompaña desde el principio de mi carrera docente. Entonces voy a empezar yo compartiendo esa idea. La frase dice así: los alumnos no van a la escuela para averiguar qué piensa el maestro, sino para saber quiénes son ellos mismos, qué los ha constituido, qué herencias pueden reclamar, qué pueden traicionar o subvertir. Esta frase, que es de Philippe Mérieux y que es del libro Frankenstein Educador, a mí me acompañó desde mi primera, como autor, me acompañó desde los principios de mi carrera docente, reflexionando sobre cómo enseñamos, qué enseñar, por qué enseñar. Los invito a los participantes, a los compañeros acá, a que compartan también una de estas experiencias a lo largo de toda su carrera y que tienen un significado nuevo en este contexto. Dale, bueno, sigo yo, que este desafío fue importante porque yo estoy haciendo la cuarentena en una casa rural de mi mamá, no estoy en mi casa, entonces no tenía mi biblioteca.
y estos 2 días estuve rastreando las bibliotecas, en todas las casas familiares hay muchos libros, y encontré algo que me emocionó mucho, porque es un libro, una primera edición del libro Educación y Sociedad en la Argentina de Juan Carlos Tedesco, y es un libro de cuando mi mamá estudiaba Ciencias de la Educación en la década del 70, y está todo subrayado por ella. Yo no sabía que teníamos este libro. Yo cuando estudié el profesorado, estudié con la 14 edición de este mismo libro. Y Juan Carlos además fue un maestro para mí. Yo trabajé a su lado y 10 años y tomé muchas de sus ideas y de sus miradas para pensar la política y la educación. Y en la introducción de este libro, que es un clásico de la historia argentina por el momento que analiza, él dice por qué tomó esta periodización, y dice que fue entonces cuando ocurrieron los hechos más significativos y trascendentales. Creemos no exagerar si decimos que la importancia de estos años en la historia de la educación ha sido crucial. Yo creo que en 50, en 100 años, en 20, cuando estemos mirando este momento, vamos a tener esa misma sensación, que este momento fue crucial para la historia de la educación y sobre todo fue un momento donde todo lo que tiene que ver con la educación se entremezcló muy profundamente con la sociedad, con los otros temas vinculados a lo social. Por eso lo elegí. Gracias, Alejandra. Esperamos los aportes. Carlos, como tenemos un homenaje especial, por favor, aprovecha bien el tiempo y hazlo tú, por favor. Muy bien, bueno, gracias, Alfredo. Bueno, yo 2 cosas. Primero, he visto alguna pregunta que nos preguntaba si íbamos a abordar cosas como el currículum. Sí, lo haremos a partir de septiembre, de octubre, cuando retomemos la escuela que viene, y abordaremos cosas como el currículum. Cosas que, por otro lado, están de una manera implícitas en el manifiesto. El manifiesto no da recetas, pero sí abre territorios a explorar, entre otros, el que tiene que ver con la metodología, con la currículum, con la evaluación, con cosas que hemos estado hablando. Ahora, mientras revisaba el chat de YouTube, he estado tentado de no tirar de clásico y tirar de alguna de los comentarios que había en el chat, que son tremendamente interesantes, pero me voy a morder la lengua y voy a ir a lo que habíamos acordado. Como frase de alguien, no, bueno, yo estoy peor que Alejandra porque estoy literalmente casi sin libros fuera de mi casa, yo que vivo rodeado de libros, pero bueno, lo sobrellevo con los poquitos que me he traído, que son más de lectura que de ensayo. Pero quiero traer una frase de George Steiner. No es un educador, pero sí es un gran maestro para muchos. Y tiene unas 2 líneas preciosas. Dice George Steiner en un libro que se llama Lecciones de los maestros. Dice, no hay oficio más privilegiado. Despertar en otros seres humanos poderes, sueños que están en más allá de los nuestros, inducir en otros el amor por lo que nosotros amamos, hacer de nuestro presente interior el futuro de ellos, esta es una triple aventura que no se parece a ninguna otra. Bueno, yo quería terminar este encuentro y todo este proyecto que hemos tenido tantos maestros, recordándoles el por qué seguramente se despiertan, a pesar de las dificultades, todos los días para ir para la escuela. Porque esta triple aventura es tremendamente motivadora e interesante. Y como decía Alfredo, me permito la licencia también de usar un segundo comodín y recordar a una persona tremendamente querida por muchísimas de las personas, bueno, por muchísimos de los que estamos involucrados en este proyecto, por muchísimas de las personas que estoy seguro que estáis siguiendo este encuentro en directo, que es Antonio Rodríguez de las Heras. Antonio sí que es un maestro para todos nosotros, los que le hemos conocido personalmente, pero también los que la habéis leído o escuchado, sabéis de la cercanía y del poderío de transformación que tenía su palabra y su voz. Probablemente lo que más extrañaremos de Antonio será su generosidad y su voz, que era tremendamente motivadora y motivante. Y Antonio, prácticamente uno de los últimos actos públicos que hizo, dijo lo siguiente: la utopía hoy es una necesidad para salir del presente. Una necesidad para rebelarnos contra aquellos que nos dicen que el presente es suficiente, que los valores, el modelo, el sistema son incuestionables. El futuro está en nuestras manos. La utopía hoy es una necesidad
para salir del presente creando escenarios posibles. Yo creo que estas palabras dichas por un Antonio que siempre estaba llevándonos más allá, más lejos, invitándonos a caminar, que es lo que es la utopía, me parecían bonitas para cerrar este proyecto y también esta sesión de hoy. Y aprovecho para donde estés, Antonio, muchísimas gracias por todo. Bien, bueno, muchas gracias, gracias Carlos. Creo que también era un momento importante mencionarlo acá. Agradecemos entonces a todos. Si ninguno tiene algo más que aportar, que cerrar, que alguna idea central que nos quiera compartir, es el momento, porque ya estamos sobre la hora. Agradecemos primero a las más de 100 personas que colaboraron, que enviaron todos sus aportes y que son algunos de los que utilizamos en este espacio, que enviaron videos, artículos, ideas y que cumplieron con este objetivo que teníamos de darle voz a todos. También a todos aquellos que nos están siguiendo en este momento en vivo y que nos han seguido durante todo este tiempo y que después aún siguen viendo el video que queda de manera asincrónica. Los invitamos a leer todo este recorrido y también a seguir aportando en los espacios que tenemos disponibles en la web. Invitamos a leer el documento que va a estar a partir de hoy en la página web para que lo puedan descargar, leer, analizar y también aportar. Pero como la escuela que viene nos está esperando, también nosotros esperamos reencontrarnos en septiembre con una nueva temporada, donde seguiremos dando espacio a la conversación, seguiremos construyendo de manera colaborativa y seguiremos con estos colíderes que nos ayudan, nos inspiran y nos ayudan a buscar y a seguir pensando. Y con todos, docentes, alumnos, padres, directivos, todos aquellos que dentro de la sociedad tienen y se interesan por la escuela que viene. Muchas gracias y bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Eso, muchas gracias. Un abrazo a todas y todos.